A las 8:36 continuamos conversando con el doctor Salomón Lerner Febres, quien fuera presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Algunas personas en las redes sociales me preguntan cuál es su posición frente a lo que ha sido la política de los últimos gobiernos frente a los terroristas de Sendero y el MRTA. Es decir, al inicio hubo una severidad extrema, hubo jueces sin rostro, hubo condenas sumarias, pero luego diera la sensación de que la justicia ha comenzado a ablandarse un poco y de pronto vemos terroristas que salen sin digamos que entre gallos y medianoche terminan en libertad, o se van de viaje, o reciben reparaciones en algunos casos muy jugosas. ¿Cuál es su posición frente a todo esto? Pues yo creo que no se ha tenido un cuidado mayor tratándose de combatir a la subversión desde el punto de vista legal. Vea, en primer lugar, tenemos que recordar que hubo leyes dadas por el señor Fujimori que permitieron muchos abusos y que condujeron a personas inocentes en prisión. La prueba de ello es que el propio señor Fujimori tuvo que crear una comisión de indultos, no sé si usted recuerde, con el defensor del pueblo y el ministro de Justicia, para así indultar a quienes eran inocentes y habían estado en prisión por delación, porque hubo una ley de colaboración eficaz. Dicho esto, que hay personas que han sido tomadas como terroristas y no lo eran en el fondo, o por lo menos no estaban vinculados directamente. Creo que a los terroristas se les ha juzgado y deben purgar prisión, pero purgar la prisión, y esto se aplica a terroristas y a aquellos que no lo son, a cualquiera que haya quebrantado la ley, implica que dentro de las prisiones haya un sistema tal que ofrezca las posibilidades de rehabilitación de aquel que entra a esa prisión. No se trata simplemente de un castigo, en el sentido de que esté allí una persona encerrada años de años, para que luego vuelva a salir en igual o en peor circunstancia, si quiere, ética y de conducta. Bueno, algunos salen mejorados, ¿no? Hay un senderista presidente regional en Tumbes, por ejemplo. Digamos que progresó. Bueno, una cosa es el progreso y otra es la mejora. Ojalá que en el Perú mejoremos y no solo progresemos. Pero tiene que convenir conmigo que nuestras cárceles distan mucho de ser, y yo creo que es un fenómeno mundial. No hay que ser tampoco tan severos con nuestro país, pero en las cárceles no se ofrece la oportunidad de la rehabilitación. En este caso, y en el caso de los senderistas, se trata, creo yo, de personas que han sido impermeables a toda crítica y que han tenido un pensamiento absolutamente monolítico que tiene que buscarse que se modifique a través de lecturas, a través de la conciencia del dolor que han causado, a través de opciones diversas. Pero eso es lo que no hemos visto, doctor. Es decir, no hemos escuchado nunca a un senderista decir: le pido perdón al país por la tragedia que desencadenamos. Yo le digo, yo no lo he escuchado. Yo he escuchado a una persona que está en prisión, que Adolfo Gálvez Olaechea, que firmado en prisión, es del MRTA. Sí, pidió perdón al país y se arrepintió. Pero yo le concedo que es la absoluta minoría. La posición de Movadez, por ejemplo, es: nunca hubo terrorismo. Bueno, Abimael no es terrorista. Estuvimos en la guerra hay muertos, y ahora nosotros somos jóvenes, no tenemos nada que ver con el pasado y queremos inscribirnos en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Eso qué le parece? Es una falacia. Y usted me decía, ¿por qué ocurre eso? Yo le diría, en primer lugar,
porque sigue existiendo alguna influencia de parte de gente que es de Sendero, que está en prisión, que no ha cambiado y que hace llegar sus puntos de vista y sus mensajes fuera. Para empezar, el propio Abimael Guzmán y la camarada Amelia fueron tratados de una manera, no diré espléndida, pero muy benevolente por el gobierno del señor Fujimori, permitiéndoles vivir juntos. En un cumpleaños de la señora... Le mandaron una torta. Mandaron una torta, claro. Sí. Y bueno, en la Comisión de la Verdad nosotros comprobamos que el señor Fujimori permitía la reunión de Guzmán con los mandos en la base naval, estando él allí recluido. Entonces, y todo eso a cambio de unas cartas cobardes en el fondo, en las cuales Guzmán le reconoce a Fujimori y a Montesinos unas grandezas gubernamentales y una sabiduría en el gobierno del país, etcétera, etcétera, que obviamente fueron usadas políticamente por el señor Fujimori. Pero en fin, lo que digo yo es que la gente esta que está en prisión probablemente no cambie, pero sí hay que evitar que aquellos que son jóvenes no sigan y tengan un pensamiento realmente crítico frente a mensajes como los que ellos puedan transmitir. Y eso solo puede darse a través de lo que usted ha señalado, del recuerdo. Pero no solo del recuerdo, sino de entender aquello que se recuerda y a partir de allí plantear acciones que impidan que movimientos así, fanáticos, dogmáticos, puedan surgir en el país, o en todo caso no crezcan. Y ello implica entonces trabajar sobre la pobreza y trabajar en el terreno de la educación y ayudar a que los jóvenes no solamente, entre comillas, vayan al colegio cuando van a memorizar las cosas, sino a pensar, a reflexionar. Vea usted, yo estoy en el ámbito educativo y le puedo decir que es terrible anotar cómo la enseñanza que se da en los niveles preescolares e incluso en los universitarios no son enseñanzas de el sentido de las cosas, sino más bien enseñanzas hechas de modo rígido, memorístico y de coyuntura. A un joven que está en la secundaria y que quiere entrar a la universidad, le puede preguntar, claro está, la lista de incas, la fecha de la independencia, la fecha de la batalla de Ayacucho, pero el sentido de la historia peruana. ¿Qué significa ser independiente? El 28 de julio de 1821 pasamos por arte de Virgiloque de la colonia a la república, del virreinato y de la monarquía a la democracia. ¿Qué es eso? ¿Qué historia económica y social había detrás? Y hablando de la educación, ¿algún capítulo o alguna página de los libros de texto de historia del Perú recogen algo de lo que ustedes encontraron en la Comisión de la Verdad? Es decir, nuestros jóvenes que estudian secundaria hoy, ¿tienen en sus libros alguna información no, sobre ese que capítulo no, trágico de nuestra historia? Pareciera que no, y bueno, pruebas al canto. Se han hecho una serie de preguntas últimamente a jóvenes, enseñándoles los rostros de aquellas personas que hicieron tanto daño al país y no los han reconocido. Ahora, ¿por qué eso? Porque en los libros de texto no se coloca nada sobre esa época, se la quiere poner entre paréntesis, y cuando hubo intentos de decir algo, estos fueron totalmente frustrados. Yo recuerdo que en la última época del gobierno del presidente Toledo hubo un plan piloto para diseñar y distribuir algunos textos en los cuales se hablaba de estos años de violencia y de la presencia de Sendero, el MRTA y la lucha. Eso fue vetado por alguien que estaba en defensa. Y luego
Y en el gobierno anterior salió un libro excelentemente diseñado en donde se hacía citas del informe de la comisión. Creo que fue Santillana que lo publicó. Bien, fue criticado terriblemente. ¿Por quiénes? Por una congresista aprista que se supone es la que representa a este movimiento o a este partido político en educación, la señora Cabanillas. Eso salió en todos los diarios, ¿no? Entonces, evidentemente, si no hay además en los planes de estudio nada que diga esto tiene que ser estudiado desde la perspectiva debe ser mínimamente un capítulo completo, por lo menos. Bueno, que se estudie ética, eso ha desaparecido dentro de las currículas de los colegios. Ya no se sabe qué es justicia, qué es bueno, qué es malo. No hay educación cívica. Señor Ortiz, hablamos de Constitución. Pregúntenle a los alumnos que están terminando la secundaria, pregunten en general a la población, ¿cuántos han leído la Constitución del Perú? Y tienen por tanto derecho a hablar de cambiarla o no cambiarla, de deberes, de derechos, etcétera. Creo que nos daríamos una sorpresa. Hay que trabajar muchísimo allí, hay que trabajar en la familia. Otra de las críticas que se ha hecho a la comisión es en algunos momentos quizá poner en el mismo nivel o equiparar a las víctimas de un lado con las del otro. Recuerdo algo que no tiene que ver exactamente con la comisión, pero toda esta polémica que se generó en torno al monumento El Ojo que Llora, es decir, ahí se colocaron nombres tanto de miembros de la Fuerza Armada o víctimas civiles de la violencia como de algunos terroristas. Entonces ahí comenzó toda la pelea y acabó siendo este monumento víctima de un atentado también. Bueno, antes de todo ello hubo el atentado, ¿verdad? Yo estaba presente cuando... ¿Antes de la polémica? Sí. Es que fue considerado, creo, ese monumento como una especie de objetivo central contra el cual debía ir una determinada fuerza política que interrumpió una ceremonia una vez, manchó de pintura naranja, etcétera. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente: en El Ojo que Llora no existió nunca la idea en un principio de colocar en las pequeñas piedras allí en donde se señalaba el nombre de las víctimas, el nombre de los terroristas. Lo que ocurre es que en una de sus sentencias la Corte Interamericana, creo sobre matanza en penales, ordenó al Estado peruano en reparación y que colocara los nombres de estos terroristas que habían sido victimados en la cárcel en un lugar público. Dijeron en El Ojo que Llora. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos puede obligar a rendirle homenaje a unos asesinos. No, vamos un poquito por partes. Le quiero decir, en primer lugar, no podía obligar a que en algo que era una iniciativa particular, porque el Estado no ha hecho El Ojo que Llora, sino ha sido particulares, se hiciera eso. En segundo lugar, yo creo que fue un desacierto, porque eso bien podría haberse hecho de pronto en una placa en una cárcel. Y le digo que, en fin, había que cumplir lo de la Corte Interamericana, en tanto que estamos obligados a ellos, y una razón aquí podríamos quizás discutir. El hecho de ser terroristas y de haber cometido actos de terror legitima que se les aplique luego a ellos el terror y por tanto no sean víctimas. Yo creo que eso, no le diría es la pregunta del millón, pero creo que una cosa no borra la otra. Yo puedo estar de acuerdo con usted en el hecho de que si de un lado aparecen un grupo sangriento, sanguinario, demencial,
el Estado, la sociedad civil, no puede ponerse a su nivel. Obviamente. Tiene que combatirlos con las armas que da la ley, ¿no? Aunque seguramente estará en desventaja, pero esas son las armas que tiene el Estado y el país. Pero